La doctora Vanina Papalini es doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de París 8 y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de investigación Transformaciones Culturales Contemporáneas y profesora titular regular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es investigadora principal del CONICET. Queríamos hacer una pequeña presentación más formal. Espérenme un segundito que sigo con un poquito de problemas. Y bueno, y entonces sería la cuarta charla de nuestro ciclo Diálogos, que se organiza desde la Secretaría Académica, el Instituto IPEAL y el programa PIBA de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y en esta charla, que se titula Universos Complementarios Online y Offline, directamente le voy a dar paso a Vanina para que ella nos cuente, nos explique y nos introduzca en el tema. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Cris Ladaga, a la Facultad de Artes, al PIBA, al IPEAL, en fin, todas las personas que hicieron posible esta charla, que me alegra poder compartir con ustedes. Esperemos que a ustedes también. Les cuento un poco, antes de comenzar, bueno, que la idea es poner en común algunas ideas y formular preguntas mucho más que dar unas respuestas muy cerradas, ¿no? Tengo ahí un pequeño PowerPoint para compartir, pero tiene más una funcionalidad ilustrativa que el contenido que puede interesar, solamente para acompañar con alguna imagen y que no sea solo nuestros rostros. Bueno, quería comenzar señalando que antes aún de que el dinero fuera inmaterial, ¿no? Ahora el dinero es virtual casi todo el tiempo y muy pocas veces en billete, pero aún antes que eso, el conocimiento ya circulaba por el mundo atravesando fronteras. Si bien la letra escrita en papeles y en libros fue y es todavía su reaseguro en el tiempo, lo cierto es que su transmisión, su producción, su recreación y su transformación también, e incluso su olvido, dependió de algo que me gustaría llamar inteligencia social. Lo voy a llamar así ligeramente y no voy a dar más explicaciones. Llegado el caso, vemos qué quiere decir esto. Lo que quiero simplemente es elegir este término para señalar que el conocimiento no es una cosa, no es un objeto inventariable, sino más bien una representación o imagen mental que es más que individual. Es decir, el conocimiento no es individual, y si nos imaginamos a alguien que tiene un conocimiento que guarda celosamente y no se lo comunica a nadie, ese conocimiento desaparece con esa persona. Entonces, para que haya conocimiento, su condición es que sea social. Si no es social, se reseca y desaparece. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos del compartir. Y las formas de compartir conocimiento más antiguas, anteriores incluso a la escritura, son básicamente dos. La comunicación, en la forma de diálogo, como narración, como poema, como mito, ¿no? Sabemos ahora que esas formas poéticas también tenían una función fundamental a la hora de preservar conocimiento, que las leyendas guardaban un saber, que los proverbios guardaban un saber, y son formas que son antiquísimas, son anteriores a la escritura, y esa era la forma de recordar, ¿no? Las rimas de las canciones era para poder recordarlas. Entonces, la comunicación está intrínsecamente vinculada al conocimiento. Y la segunda forma de conocimiento más antigua que se conoce es el discipulado. Voy a usar este término, el de discipulado, que se utilizó mucho para hablar de los oficios, de las prácticas en la Edad Media, vinculada a la actividad de los gremios, de los artesanos. Y lo voy a usar porque me parece que rápidamente nos ubica en esta idea de la enseñanza de un hacer. De esta relación entre una persona que tiene un saber que proviene mayoritariamente de la experiencia
y alguien que con menor o con nula experiencia es guiado en este aprendizaje que está ligado a habilidades. No voy a hacer la historia del conocimiento ni de la forma del conocimiento, quédense tranquilas, así que ahora vamos a dar un rápido salto a la contemporaneidad. Pero intento retener como un par de características, es decir, dos dimensiones que tienen que ver con el tema que nos convocan, y que tienen que ver con la inclusión y la accesibilidad en la universidad, pero haciendo referencia, o sea, vamos a partir desde este lugar de la producción de conocimientos y la enseñanza. Entonces, bueno, ahí teníamos una fotito de un discipulado mucho más contemporáneo y con delantalcitos rosas, deben ser de Tini. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del discipulado, el saber que es adquirido en el trabajo conjunto y en la interacción comunicativa, porque este saber va acompañado del diálogo, va acompañado de la interacción, no tiene otro soporte que el sujeto. Es decir, este enseñar desde la experiencia no siempre requiere de libros, mayormente no requiere de libros, y se soporta en esa persona que sabe y que transmite ese saber. Entonces podríamos decir que es un conocimiento de tipo virtual. Ya vamos a explicar qué quiero decir con virtual en este caso, que está en potencia y que es intangible. Es decir, somos poseedores de un saber que solamente se muestra en el hacer, en la aplicación o en el comunicar. En ocasiones esos saberes, esos conocimientos que tenemos están incorporados, ¿no? Se han vuelto habitualidad. Ahí agregué una foto del aprender a caminar, porque efectivamente alguna vez no supimos caminar. Y en un determinado momento aprendimos a hacerlo y ya somos con ese caminar. No estamos pensando en que sabemos caminar, simplemente lo sabemos hacer. Ocurre lo mismo con el andar en bicicleta o aprender a conducir. Eso se incorporan, por eso digo incorporados, hechos cuerpo, hechos carne, para pensar en estas técnicas sencillas que adquirimos tempranamente. Ustedes dirán, ¿a qué vamos a ir con todo esto? Paciencia. Mi primer punto es argumentar que el conocimiento está corrientemente en estado virtual, en estado de potencia, y solo sabemos que existe cuando se pone en práctica. La traspolación que hacemos del término virtual a digital no es tan simple ni tan directa, y vale la pena que nos detengamos un segundito en su significado. Aunque frecuentemente hablamos de virtual para connotar algo que no es real, el primer significado, según la Real Academia, que es lo que tenemos ahí en pantalla, es que virtual es aquello que tiene la virtud para producir un efecto. Es decir, que aunque no esté produciéndolo en el presente, tiene esa posibilidad de hacerlo. Entonces virtual no es opuesto a real, sino que es opuesto a actual y efectivo. Tiene que ver con potencial. Fíjense que las otras acepciones es implícito, tácito, es decir, también algo que está ahí, aunque todavía no se manifieste, y es recién la tercera en la que aparece esta idea de que lo virtual es irreal, que también se asocia muchas veces a lo fantasioso, ¿no? Lo virtual puede ser fantasioso. Y el cuarto ya es mucho más actual, hablamos de virtual para lo que está en línea, ¿no? En general vinculado a Internet, dice el diccionario, que ya está bastante actualizado. Entonces vemos que la cuarta acepción de virtual como en línea se acerca a la primera, porque lo que está en línea no es irreal, no es fantasía. En todo caso, podemos decir que no tiene un soporte físico, pero tiene la capacidad de producirse. Virtual entonces es potencial. Está más cerca la idea de fantasmal en el sentido de una presencia espectral, y no se parece al sentido de fantasía, ¿no? Espectral como el espectro lumínico. Entonces, ahora voy al segundo eje de mi exposición. El primero era el conocimiento existe en estado virtual, y el segundo eje, digo, y solamente cuando lo compartimos lo podemos ver en concreto. Y aquí les propongo que pensemos un poquito este vínculo entre quien enseña y quien aprende, entre la maestra o el maestro y el aprendiz o el discípulo o la discípula, haciendo abstracción por un segundo de cualquier marco institucional.
Pensemos en las modulaciones que se van produciendo en el proceso de formación, en la ductilidad que tiene ese vínculo entre el que o la que enseña y el o la que aprende. En esa capacidad de amoldarse al emergente, de acompasar, ¿no? De seguir el paso a un proceso que se da en conjunto. Inclusive, si lo pensamos en nuestros ejemplos anteriores, se parece a esa atención amorosa que dan los padres cuando enseñan a caminar, ¿no? Y que van acompañando ese aprendizaje al tiempo del otro, ¿no? Este es el sentido de acompasar. Y que tiene que tener una gran ductilidad, ¿no? Que es propio de las relaciones interpersonales. Entonces, cuando no existe, o cuando existe en una medida muy baja esta ductilidad, la comunicación se estereotipa, el proceso se rigidiza, se vuelve más difícil o se empobrece. La ductilidad tiene los límites de los y las integrantes de una relación, se enmarca en las definiciones iniciales del vínculo y se ajusta, a veces la supera, a las restricciones que plantea el contexto. Estos universos de educación mencionados hasta ahora son materiales, son físicos, ¿no? Remiten a presencias concretas y están situados. Aunque el conocimiento sea intangible y ubicuo, ¿no? En este sentido virtual que decíamos antes, el soporte humano es histórico, tiene un ciclo de vida con principio y con final, es decir, que nace y se extingue, y a la vez tiene una singularidad que es irrecuperable. Esta conferencia en la que estamos participando, en un aquí y ahora, puede darse simultáneamente en distintos espacios. De hecho, se está dando simultáneamente en distintos espacios, utilizando estas tecnologías de la información. Y puede grabarse para estar inclusive disponible más allá de este aquí y ahora en el que nos estamos encontrando. Pero separada de este momento de su ocurrencia, si a alguien se le ocurre, se le plantea una pregunta, ya no va a haber a quién hacerla, ¿no? No pueden ser hechas a una grabación. No habrá nadie a quien responderlas, y hasta diría yo que en el hipotético caso de que alguien me localice por mail de aquí a un año, cuando escuche esta grabación, si es que algo le interesó, y yo inclusive le responda, ya no va a ser la misma persona. Ya no va a ser la misma yo que está hablando hoy, que tiene una cierta experiencia, que todavía no habló con ustedes, que se levantó como se levantó esta mañana, entusiasmada y medio dormida, que tenía hoy la conferencia, y va a ser otra yo que responda desde otro lugar. Entonces, ese acto es singular e irrepetible, ¿no? Esta es una característica que tiene el acontecimiento humano, es irrepetible. Hablamos entonces de esta conferencia, pero de esta videograbación, pero también un libro o una obra se cierra sobre sí mismo, se aleja del momento de su creación y de realización. Y el polo vital queda del otro lado, ¿no? Del lado de quien lee, del lado de quien se asoma a la obra, del lado de quien escucha una videograbación. Si esa otra persona no está, no hay conocimiento. Por esto que decíamos, siempre es compartir. Y el registro se inmoviliza, queda inerte, ¿no? Esa persona que interroga, que lee, que mira la obra, todavía le da vitalidad a ese conocimiento. Entonces, llegados a este punto, nos conviene recordar que la conservación, la acumulación y la propiedad, en el sentido de la propiedad de ser propietario, del conocimiento, sí requiere una realidad. No puede ser algo completamente virtual, tiene que tener un soporte material, tiene que tener un soporte sobre todo, porque podría ser digital, ¿no? Pero tiene que tener un soporte que sea susceptible de identidad y de autoría. Esa es como la historia de nuestro conocimiento contemporáneo, le pertenece a alguien. Entonces, para que pertenezca a alguien, para que se vuelva propiedad, tiene que ser obra. Ya no puede ser circulación, ya no puede estar en un formato comunicativo donde cada cual se apropia cuando quiere, ¿no? Entonces pasa a ser propiedad privada. Y una vez que algo se convierte en obra, se rigidiza, ¿no? Porque para que tenga una identidad lo tengo que circunscribir, lo tengo que endurecer, lo tengo que limitar,
no puede seguir modificándose, ¿no?, infinitamente. Entonces, hay algo que permanece, aun cuando sean servicios o programas, por ejemplo. Lo que registramos, hay algo que permanece idéntico, que es eso lo que te lleva al registro de la propiedad. Eso no implica que un libro, una obra, una videograbación no se pueda volver a integrar a un proceso que sea dinámico, del que participamos todos, que implique de nuevo una interacción comunicativa. Pero aquí empezamos a ver que hay una diferencia fundamental entre estos universos online, ¿no?, mediados por un dispositivo, y los universos offline que se tienen que basar sobre todo en la interacción comunicativa. Y yo me atrevería a decir que en el caso de estos universos online, la interacción comunicativa va a ser tan dúctil como el dispositivo se los permita. La interacción es una dimensión riquísima que excede a la obra, al registro de la obra, al conocimiento acumulado en un soporte, y vuelve a abrir lo que estaba cerrado. Lo actualiza, lo interpela, lo pone a prueba. Entonces, mi segundo punto es señalar que la ductilidad del dispositivo, ¿no?, esto que necesitamos para que verdaderamente haya este proceso de acompasar una enseñanza, implica varias cuestiones. Entonces, si pensamos un poquitito en nuestra experiencia de la pandemia, ¿no?, que fue como este gran laboratorio para hacer muchísimas tareas mediadas por tecnología, rápidamente nos surgen algunas de las dimensiones que muestran esta ductilidad del dispositivo o rigidez. Una es la del propio aparato. Digo, ¿tiene cámara, no tiene cámara? ¿Tiene micrófono, no lo tiene? ¿Es una computadora, es una tablet, es un celular? Luego, la institución que enmarca el uso de ese dispositivo y sus normas. Es decir, aquí estamos enmarcados en la Facultad de Artes, entonces hay un cierto uso de estos dispositivos bajo ciertas normas. En algunos casos, en mi universidad, para los exámenes había un programa que cerraba pantallas, hacía una serie de cosas para que los chicos no se copiaran los exámenes. Entonces hay normativas para su uso. Hay protocolos de uso, hay reglas, derechos, permisos, todo tiene que ver, bueno, este es el Zoom, nos permite ciertas cosas, no nos permite otras, nos corta la conferencia a los 40 minutos si no hemos pagado, en fin, necesitamos una serie de cosas. Hay unos entornos, hay unos software que nos permiten hacer algunas cosas y no otras, y también está la capacidad que tenemos de utilizarlo, ¿no?, las competencias de los usuarios. Todo esto todos lo tenemos más o menos claro, seguramente, con más o menos detalles pasan por acá, pero hay unas condiciones todavía previas a eso, y es tener electricidad, aunque parezca muy ridículo, sin electricidad este mundo no existe, tener conectividad, tener acceso, porque puede haber internet, pero yo no tengo el acceso, y tener el dispositivo y su software. Esto parece muy básico, pero si pensamos un segundo en lo que hemos visto en la educación, la reposición de la educación a través de dispositivos en la pandemia, encontrábamos, por ejemplo, que había muchas familias donde había un celular por familia y había que turnarse, porque con ese celular se trabajaba, se tomaba clases, se hacía tareas y también se hacían todas las funciones sociales. Entonces, no era tan simple la cuestión, y estas condiciones básicas en muchas ocasiones no están dadas. Entonces, la ductilidad también tiene que ver con estar cubriendo estas condiciones y las dimensiones anteriores. Entonces, los procesos que se desencadenan en los entornos virtuales pueden ser totalmente automáticos. Pero si no hay al menos un sujeto humano en uno de los polos, hablar de educación no tendría ningún sentido. Entonces, para lo que atañe a la educación, ya sea universitaria o de cualquier nivel, no hay una automatización absoluta, y más bien lo que tenemos son formas de complementariedad entre los universos online y offline, que este es el punto al que me quiero referir.
Algo parecido entonces a lo que ocurre con el conocimiento, que tiene un componente creativo, es decir, que no es pura información. El conocimiento tiene una parte de información, sin duda, pero hay una dimensión creativa, que es una dimensión inherentemente humana, que en todo caso, cuando aparece como propiedad emergente de los sistemas automatizados, se convierte en significativa si hay alguien que la puede interpretar. Entonces, aun cuando todo fuera automatizado, solo habría conocimiento si hay alguien que dice, aquí hay algo que vale la pena recuperar, y lo recupera y lo pone en circulación. Esto que decíamos al principio, el conocimiento de una máquina no existe, el conocimiento no es de las máquinas, el conocimiento es de los humanos, y no de un humano, sino de alguien que lo pone en circulación y que lo comparte. El conocimiento es básicamente compartido. Entonces, cuando vamos a la educación, encontramos algo parecido. No hay educación en el aire, no hay unos programas que como un loop se van dando para nadie y que nadie aprenda. O sea, para que haya educación tiene que haber, al menos en uno de los polos, un sujeto humano. Entonces, ¿cómo se dan estas complementariedades? Me gustaría caracterizarlas y ponerlas en tensión, pensando en estos dos lugares, ¿no?, que señalamos de la interacción comunicativa y de la ductilidad como una propiedad de la interacción comunicativa. Entonces, voy a plantear como una serie de combinaciones de elementos online y offline, con algunas preguntas para ver qué nos disparan estas combinaciones. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que el conocimiento se concentra en símbolos que pueden ser simples, como letras, números o iconos, que van encadenándose y ganando complejidad. Entonces el conocimiento utiliza símbolos. Ahora, no todos los símbolos son universalmente comprensibles, ¿no? Hay símbolos que requieren unos sistemas de experticia que están muy alejados de nuestra experiencia cotidiana. En general, los símbolos son fáciles de traducir a los sistemas de información, que por eso el conocimiento y la información están inherentemente relacionados, y por eso es fácil que una de las actividades fundamentales que hacemos de manera digital tenga que ver con la construcción del conocimiento, con la producción de conocimiento. Entonces, la información puede autonomizarse de la intervención humana, pero el conocimiento requiere de un saber que se nutre también de la experiencia individual y social, y que eso supone una situación donde varios sujetos comparten un punto de vista que es socialmente sedimentado. Es decir, el conocimiento tiene un componente que es sociocultural, que ya lo dijimos antes, y es por esa vía que adquiere sentido. Convertida en pura información, una actividad como la educación podría resultar en un producto. ¿Qué quiero decir con esto? Si construimos la educación como una pura transmisión de información, esta dimensión del conocimiento tiende a desdibujarse. No se pierde necesariamente, pero se tiende a desdibujar. ¿Por qué? Porque la educación tiene ese componente del acontecimiento que señalábamos recién, de un producto, de un acontecimiento que está en proceso y que se realiza en presente, y que admite la pregunta, admite la repregunta, admite la interacción, mientras que un producto cerrado en sí mismo difícilmente lo admita. En los modelos de educación digital que conocemos, se complementan a veces los esquemas asincrónicos, productos, cápsulas, videos, con un lugar en donde hay un profesor, una profesora, un tutor, una tutora en línea que tiene la capacidad de contestar alguna pregunta. Es decir, que siempre necesitamos complementar esta dimensión completamente automática con alguien que esté en presencia respondiendo. Es decir, reponemos algo de esa interacción comunicativa necesariamente, porque si no se convierte como en un paquete cerrado en donde se empobrece mucho la relación. Entonces, cuanto más
alejada esté esa dimensión de la interacción comunicativa, más cerrado se vuelve el conocimiento, menos dúctil. Cuanto más se reponga esa dimensión comunicativa, más abierto se hace el conocimiento, más dúctil. Cuando digo más dúctil, tiene mayor capacidad de responder preguntas, de acercarse a necesidades, de acompasar los procesos, esto que decíamos al principio. Es equivalente a una clase, ¿no? Una instancia de educación virtual, depende de su capacidad para integrarse a otras instancias, online u offline, abiertas a la interacción. Dice Luis Villoro que el saber requiere la comunidad de un sujeto con otros. Esto es lo que estamos queriendo decir. En alguna forma hay que reponer esa situación de comunidad. Esto nos lleva también a volver a pensar cuáles son los bienes simbólicos que se ponen en juego en una relación de educación. Una de las peculiaridades de los bienes simbólicos, culturales, informacionales, educacionales o incluso recreativos, es que no son completamente intercambiables por otros parecidos. Ya que justamente su característica es incluir un componente creativo particular. ¿Es lo mismo una novela de García Márquez que una de Vargas Llosa? ¿Es lo mismo Coldplay que Tini Stoessel? Sí, todo es música o todo es literatura. ¿Es lo mismo? No, claramente no lo es. Entonces, no son objetos intercambiables. La materia cultural tiene un sello distintivo propio que hace que tengan una cualidad especial. Es lo mismo un profesor, una profesora, que otro profesor u otra profesora. No necesariamente. Los procesos pueden ser equivalentes, pero nunca van a ser idénticos. La tendencia en educación es a estandarizar muchísimo los procesos. No obstante, puede haber diferencias que son idiosincráticas, peculiares, entre las docentes que acompañan, entre las tutores y entre los procesos que se dan allí. Una vez más, en ese lugar que es el único lugar de la interacción, es donde se busca la mayor ductilidad posible. Bueno, otro de los puntos de debate es ¿qué es esto de la navegación y qué es esto del descubrimiento? Bueno, la mayor parte de las búsquedas contemporáneas están condensadas en el verbo navegar, ¿no? La navegación por los mares virtuales parece inagotable, y los universos informacionales además parecen estar en permanente crecimiento, y además ya están descritas hasta algunas patologías asociadas con el exceso de información y esta idea de estar perdidos, intoxicados en este mar de información que nos circunda. La idea es que habría como una multitud de asociaciones, incluso irreverentes y heterodoxas, que serían posibles en estos mares inabarcables de la información. Sin embargo, digamos, para aquellos que son más expertos en navegación en estos mares informacionales, se hace bastante evidente que la navegación no es a cielo abierto, ¿no? Que hay como caminos preferentes, hay orientaciones, hay recomendaciones que se nos van dando y que van encarrilando esta búsqueda, quizá para no perdernos, quizá para que lleguemos a ciertos resultados. Entonces, hay algoritmos que van leyendo nuestra trayectoria y que van proponiendo destinos, para seguir con la metáfora de la navegación, que están en sintonía con las elecciones previas. Esta navegación, entonces, parece condicionada en colaboración con, ¿qué son estos sistemas que nos recomiendan o que nos guían o que van perfilando por un ranking o por alguna otra forma estas búsquedas?
¿Abren posibilidades o las cierran? Un punto más en estas relaciones difíciles, o al menos que necesitan ser pensadas entre los dos universos, es la relación que hay entre experiencia y exploración. La exploración, también asociada a esta idea de navegación, es una parte central de los procesos de aprendizaje y en general de todas las actividades de producción de conocimiento. Pero ahí es necesario retener como dos de sus fases. El conocimiento que surge de aquello que se explora y la experiencia misma de la exploración. Pensemos de nuevo en la forma en que aprenden los niños y las niñas. Toman un objeto, lo abren, lo rompen, lo golpean, prueban si rebota, aprenden del objeto, pero también aprenden de sí mismos en relación al objeto. Aprenden de blando, de duro, de pinchoso, de amargo, porque lo prueban con la boca, ¿no? Entonces, hay dos aprendizajes en una exploración. Es decir, el aprendizaje sobre el objeto, también los y las artistas plásticos trabajan así, ¿no? Juegan con los objetos, con los elementos, los prueban, los tocan, los estiran a ver qué pasa con ellos, y aprenden del elemento y aprenden de sí mismos en relación al elemento. Entonces siempre hay una dimensión de la experiencia, que es esta personal, y una dimensión de exploración en torno a ese otro objeto. Es decir, que estos dos elementos asociados son parte de la experiencia formativa en sí misma. En el discipulado, ¿no?, que era nuestro ejemplo primero, la enseñanza del maestro o la maestra regula la relación con los materiales. Dicen, bueno, úsalo así, úsalo de esta manera, la gubia, para con la madera, no te pinches, ten cuidado con esto. Es un aprendizaje controlado. Pero la experiencia del discípulo, o la discípula, es fundamental. Entonces, en un hospital, por ejemplo, los médicos y las médicas residentes tienen un saber que está basado en la actuación, y esa actuación aparece sobre el emergente. En el caso de los médicos es clarísimo que hay un conocimiento que está virtual, ¿no? Esto que decíamos, que el conocimiento es virtual, y llega el herido o la herida a la guardia, y ahí activarse y a ver si podemos poner en práctica todo lo que sabemos, pero sobre ese mismo emergente vamos generando nuevas experticias, vamos tratando de responder. Hay algo de la realidad inmediata que nos desafía. Pregunta entonces, ¿es posible que la virtualidad reemplace completamente esta experiencia material y sobre todo esta emergencia intempestiva? Es decir, el paciente en la sala de guardias, el objeto que se rompe, que revienta o que le pasan cosas. ¿Cómo reponemos esa dimensión de la experiencia y de lo imprevisto, de lo inusitado? Eso que muchas veces nos trae la realidad y nos desacomoda un poco lo que teníamos pensado previamente. Y en vinculación con ese mismo punto está el papel del azar. Ahí fui a un ejemplo de mi propia biblioteca. Yo tengo ese bonito libro que se llama Damas en bicicleta, cómo vestir y normas de comportamiento de las damas en bicicleta. Pero justo al lado hay una historieta que se llama Los niños de la resistencia, es una historieta, y ese capítulo en particular se llama Desobediencia. Cuando voy a buscar damas en bicicleta para escanearlo para este PowerPoint, encuentro este otro y digo desobediencia, desobediencia. Y entonces me resuena la desobediencia para pensar las normas de comportamiento de las damas en bicicleta. Este azar, que es alfabético, porque los dos autores empiezan con ERS, ¿no? El azar alfabético hace que cuando voy a buscar un libro, encuentro al otro, genera asociaciones que no estaban previstas inicialmente. Es decir, que el azar, y esta relación entre desobediencia y bicicletas, para ponerle algo, el azar, o esto que se llama de manera más
estricta. Serendipia está en la base de muchos de los descubrimientos. Permite establecer una relación improbable con una perspectiva, con una posibilidad impensada. Entonces, el azar juega su papel para que algo que no existía, una relación que no existía, exista. En el terreno del conocimiento, perseguir los resultados de estas asociaciones inesperadas puede producir un efecto inesperado. Es sinónimo de creación. Entonces, nueva pregunta. ¿Qué sucede con el azar en el terreno programado de los universos virtuales? Voy a dar una pequeña respuesta de algo que escuché ayer mismo, que fui a una conferencia sobre computación cuántica, y existen las posibilidades en la computación cuántica, todavía está en desarrollo, ¿no? Falta un montón, de que aparezcan justamente muchísimas más relaciones posibles. Es decir, que la cuántica aparentemente está más cerca de parecerse al azar que la informática contemporánea, ¿no? Pero es cierto que en estos universos el azar se reduce, ¿no? Esta idea de random que dicen los chicos, de aleatoriedad, está bastante más limitado. Entonces, la educación en general y la educación virtual en particular deberían tender a una mayor ductilidad si quieren ser inclusivas. Eso implica una clara orientación comunicacional que ofrezca la posibilidad de ampliaciones, profundizaciones, continuidades de mayor complejidad, alternativas e incluso variaciones en términos tales como el diseño para optimizar y hacer más confortable la interacción. Mayor flexibilidad y un ciclo de vida dinámico también son atributos que desearíamos mucho, ¿no? La búsqueda es una parte central del proceso educativo, en tanto proporciona esta posibilidad de experimentar y de resolver en función de la contingencia. Es probable que solo la complementación de ambos universos ofrezca el grado de ductilidad necesario. Es probable que en educación la mejor fórmula que podamos tener es esta complementación offline-online, que no necesariamente implica reponer un aula, no es la idea de aula híbrida lo que estoy pensando, sino la idea de que haya alguien que pueda compartir con alguien más o que pueda reponer en su propia casa una relación con los materiales que no puede tener en la virtualidad. Digo, hay algo que hay que reponer en la dimensión física y algo que se puede realizar en la dimensión virtual para tener una mezcla que tenga lo mejor de los dos mundos, digamos, y que sucede por complementación en mi conjetura, en mi tesis, digamos. Pero todavía quedan algunos interrogantes, pero ahora pensando los universos offline. Porque muchas de las cosas que en ocasiones le reclamamos a la dimensión virtual que no las tiene, ¿no? Tampoco lo tiene el universo offline. Las instituciones y las normas de las instituciones serán el tipo de interacción que pueden proporcionar de una manera compartida ciencia, arte y academia. Digo, ¿son tan dúctiles nuestras instituciones como podrían ser? ¿O son muchas veces restrictivas, son muchas veces autoritarias, son muchas veces exclusivas o excluyentes, son muchas veces expulsivas? Digo, vale la pena preguntarse si la educación offline, presencial y física, esta educación que conocemos de tan lejos, es efectivamente lo suficientemente abierta, motivadora, renovadora e inclusiva, y si ofrece todo el apoyo necesario para las demandas de quienes forman parte de ese proceso. Hay un título de una obra de Sherry Turkle que se llama Alone Together, que tiene como subtítulo, lo voy a traducir, dice:
¿por qué esperamos tanto de las tecnologías y tan poco de cada uno de nosotros? Y entonces, digo, retomando esa pregunta, ¿por qué esperamos tanto de la tecnología y nos exigimos tan poco a nosotros y nosotras mismas y a nuestras instituciones? Esperamos que los sistemas tecnológicos resuelvan cuestiones que incluso no se han resuelto en el cara a cara y bajo las condiciones materiales y estructurales tradicionales. Bueno, vale la pena recordar esto cuando interrogamos tan a fondo estos universos virtuales. Nada más, quedo abierta a sus preguntas.